Vamos a esperar que todos vuelvan a conectarse, así continuamos con el teórico. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces ya vimos las dos partes que vamos que va a corresponder al registro de oclusión. O sea, nosotros vamos a tener una base y un rodete. El rodete lo que va a hacer es una simulación rápida del tamaño y posición de las piezas dentales y le vamos a dar unas medidas estándar. Nosotros cuando nos lo envía el odontólogo no tenemos todavía muchos datos del paciente, más que el terreno de donde vamos a confeccionar la prótesis, o sea, el modelo que nosotros obtenemos de la impresión definitiva. Al no tener más que esos datos, lo que vamos a hacer ahora es confeccionar una placa de registro estándar con unas medidas estándar para que el odontólogo pueda volver a llevarlo a boca y que haga todas las adaptaciones necesarias para que nosotros tengamos todos los datos para poder trabajar y confeccionarle una correcta prótesis a ese paciente. Esto es un poco lo que van a necesitar, lo que van a tomar en boca. O sea, van a colocar la placa de registro, nosotros vamos a confeccionar un enfilado, se hace lo que se llama ceroplastía o lo que se hace con el encerado de la prótesis, donde vamos a tallar y conformar toda la anatomía de ese paciente en cera para hacer una primer prueba y comprobar oclusión, posición, la comodidad del paciente, fonética y demás, que lo va a estar evaluando el odontólogo. Una vez que nosotros lo tenemos en cera, eso se le manda a probar al consultorio. Esto es un proceso de mutado o acrilado, o sea, cómo vamos a modificar esa cera para pasarlo a acrílico, y el trabajo terminado, que es lo que va a ir a boca del paciente. ¿Qué es lo que va a tomar el odontólogo con esa placa de registro? Vamos a esta diapositiva. El odontólogo va a colocar esas placas de registro en boca del paciente y va a analizar todas esas posiciones. Vamos acá, así lo podemos ampliar y lo ven bien. Bien, veamos esto. Nosotros confeccionamos nuestras placas de registro superior e inferior. Esto es un gráfico esquemático, pero nosotros tenemos nuestra base que lo vamos a confeccionar con el Bestplay, y vamos a tener nuestro rodete que lo vamos a confeccionar con el compuesto de modelar. Vamos a realizar el plano y eso el odontólogo lo va a llevar a boca del paciente, donde nos va a marcar la línea donde vamos a posicionar todos nuestros bordes incisales, línea media, línea canina, o sea, donde vamos a posicionar los caninos, las líneas de sonrisa y demás. Entonces, en base a todas esas referencias que nos indica el odontólogo, estos gráficos acá de los dientes son esquemáticos, está por encima de la imagen. O sea, esto nosotros veríamos liso con las líneas caninas, línea media, línea de sonrisa. Entonces nosotros en base a eso vamos a poder elegir un tamaño adecuado y un formato adecuado para el diente que vamos a darle a ese paciente.
Vamos para atrás de nuevo. Nosotros tenemos nuestros modelos y tenemos lo mismo que habíamos analizado antes. Analizamos el fondo de surco, donde están las cimas de reborde, que eso es lo que estamos marcando acá atrás. ¿Cuál es la cima de reborde? El punto más alto de nuestro modelo. Esa es la cima de reborde, pues es del reborde alveolar, o sea, la cresta de la cresta ósea que tenemos, donde vamos a posicionar las piezas dentales. En este caso, en primer lugar, lo que vamos a ubicar sobre esa cima de reborde es el rodete de compuesto. Acá sí vamos a aplicar separador, porque con la temperatura que lo vamos a manejar puede ser que se les pegue al modelo. Pueden aplicarle talco, como también pueden mojar el modelo. Si nosotros lo hidratamos bien, manteniéndolo mojado, o sea que no se nos deshidrate el modelo, tampoco se nos va a pegar ni el compuesto ni la cera. Si no, lo otro que se puede usar es el aceite separador para prótesis fija o aceite Johnson, el aceite para bebé de farmacia, también se le puede aplicar y es muy buen separador. Vamos a posicionar la placa de display. Fíjense que es lo mismo que les estaba mostrando antes. Lo que se hace sobre el modelo, posicionarlo hacia la parte posterior para nosotros poder empezar a calentarlo y que esto empiece a estar en un punto más maleable, o sea que se pueda deformar. En este caso usamos un flameador, un microtorch, pero se puede usar pistola de calor o los flameadores manuales. Tengan en cuenta que en caso de trabajar con flameadores, funcionan muy bien, son muy buenos, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. No son para dejar prendido permanentemente, porque al ser de plástico el bronce igualmente se calienta, derrite las tapas, puede traerles problemas. Otra cosa, el nivel de alcohol que no llegue a la parte superior, porque si prestan atención, yo al momento de esto apretarlo para que flamee, o sea, para que realice la llama, fíjense, nosotros ahí lo tenemos prendido, si presionamos le forma la llama. Ahora, si yo esto lo tengo con el nivel de alcohol muy alto, cuando yo presiono me reduce el volumen. Fíjense cómo sube el nivel de alcohol. Cuando lo hago para que sople me va a reducir el volumen interno del recipiente y lo que va a hacer si nosotros lo tenemos muy cargado va a hacer que escupa alcohol por la cánula donde sopla. Entonces tengan en cuenta de tenerlo con la mecha sumergida en alcohol, pero que no supere la mitad del volumen, para evitarse accidentes. Otra cosa, esto no se inclina, siempre se trabaja en vertical, lo que mueven es el modelo. Eso para evitar accidentes, ténganlo en cuenta porque son problemas comunes, más hasta que se acostumbren a trabajarlo. Entonces empezamos a darle temperatura a la placa y a conformar nuestra base donde vamos a confeccionar la placa de registro. Vamos a posicionarlo, se le va a dar temperatura y lo vamos a tener que presionar con la mano, solo no se va a moldear, tenemos que adaptarlo, vamos a empezar adaptando sobre la bóveda palatina y hacia los contornos para que nos permita que el material se meta hacia adentro y no tener que estirarlo. Ahora yo les voy a confeccionar una ahora en vivo como para que vean cómo se trabaja, igualmente es lo mismo que tenemos en las imágenes. Yo esto habitualmente lo doy en la facultad con los modelos que tengo preparados para hacer las transmisiones en vivo, pero bueno, con respecto a todo esto que estuvo pasando no tuvimos tiempo tampoco de retirarlo, así que estamos trabajando únicamente con fotografía. Se corta el contorno, dejándolo un poco más largo que lo que tenemos que hacer. Nosotros el contorno lo que vamos a hacer es llevarlo al fondo de surco. Fíjense que el recorte lo estamos haciendo un poco más amplio. ¿Por qué se hace un poco más por fuera de donde nosotros tenemos el límite? Para que nos permita plegarlo, lo que va a hacer que en el fondo de surco esto quede redondeado, que no lastime y que quede un poquito más ancho. Cortamos todo el contorno. Se le vuelve a dar temperatura. Esto, si ven que se enfría y se empieza a resquebrajar, tienen que calar un poco más porque se les va a partir el material. Esto tiene que estar permanentemente en temperatura para que permita moldearlo. Fíjense cómo se le va haciendo el plegado, pero miren cómo se generan espacios al plegarlo. ¿Ven que se genera espacio ahí? Eso está mal, eso hay que estirarlo hacia el fondo de surco. O sea, no es que
estimar el cómo se está trabajando. Esto pasa por el plegado del material. Pero antes de darlo por terminado hay que estirarlo un poco para que esto llegue correctamente al fondo de surco y copie todo nuestro terreno. Lo mismo en el caso posterior. Nuestra placa de registro, al igual que después la prótesis terminada, tiene que copiar el alto y ancho del fondo de surco. El fondo de surco es lo que estábamos marcando como límite para nuestra prótesis. En un momento que voy a buscar tengo el mismo modelo que ese para que podamos analizarlo. Fíjense, este es el mismo modelo que estamos usando ahí en la foto. Está un poco sucio con cera en el contorno. Pero aquí vamos con el alto, ancho del fondo de surco. Nosotros tenemos que llegar bien a nuestro contorno y tenemos que ocupar el ancho. O sea, esto es en la técnica de impresión que realiza el odontólogo. Va a ser un remarginado, o sea, que coloca compuesto de modelar o silicona, dependiendo de la técnica que utilice. Y se va a tomar la molestia de copiar muy bien este contorno. Ese fondo de surco tiene también un ancho. Ese ancho es lo que va a hacer que nuestra prótesis quede bien soplada, porque son algunos de los agentes de retención de nuestra prótesis. Tenemos que aprovechar toda la musculatura del paciente para que se soporte en la posición que necesitamos. Me están preguntando si guardo los videos. Sí, lo que no conozco mucho cómo es el tema para descargarlos, porque nos pusimos a hacer todo este tipo de transmisiones ahora con esto que no podemos dar la clase en la facultad directamente. Si alguno después sabe cómo descargarlo, no tengo ningún problema. Lo mismo después el video que les voy a mostrar de la confección del registro con compuesto. Eso yo lo tengo, se los voy a subir después a YouTube para que lo puedan ver y lo puedan ir trabajando al mismo tiempo. Entonces, vamos a ir copiando con nuestra placa de registro, con nuestro best plate, todo ese fondo de surco, el ancho y alto del fondo de surco. Entonces, vamos a ir presionándolo a medida que esto está caliente para poder copiar ese contorno. Una vez que eso se enfríe, que tengamos ya todo adaptado, vamos a lijar la superficie para que esto quede liso. Acuérdense que necesitamos que todo lo que nosotros vayamos a colocar a boca sea sumamente suave, que no tenga puntas, filos, que no tenga bordes que puedan llegar a lastimar o a lesionar la mucosa. Ahí tenemos el best plate confeccionado. Una vez que nosotros tenemos nuestra placa base tanto superior e inferior confeccionada, lo que vamos a hacer es generarle retenciones. Eso con una espátula de cera caliente lo que vamos a hacer es retenciones irregulares sobre la cima de reborde, lo cual va a ayudar a que se pegue bien el compuesto de modelar y quede hecho solo una sola pieza. Recordemos que esto el odontólogo lo tiene que manipular, va a tener que generarle desgastes, va a tener que acomodar el plano, va a tener que calentarlo para pegar. Entonces necesitamos que esto sea sumamente estable y que esté muy bien pegado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, al momento que nosotros terminemos el display de manipularlo, lo lijamos y demás, tenemos que controlar la estabilidad y la adaptación que tenemos. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos posicionado en el modelo, vamos a empezar a tocarlo en diferentes puntos y esa placa bajo ningún punto puede tener movimiento. No se puede mover ni se puede caer. O sea, si nosotros esto lo tenemos muy bien adaptado, al momento de darlo vuelta debería quedar
posicionado, sostenido sobre el modelo. Necesitamos que esto adapte exactamente y perfecto sobre todo el territorio. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que esto es lo primero que va a simular nuestra prótesis. Entonces, al momento que el odontólogo lo coloque en boca, lo que va a hacer es también evaluar si esa prótesis, cuando esté terminada, va a tener un buen sellado periférico, que tenga buena estabilidad, que no tenga movimiento, que le adapte muy bien al terreno. ¿Por qué? Porque podemos tener muchas variaciones. Acuérdense que podemos tener problemas en la impresión, problema con la cubeta, problema con el material que preparamos el modelo. Entonces eso nos sirve para hacer una primera evaluación con ese registro para ver que esté bien confeccionado toda la parte del modelo y la placa de base. Y si no, se puede hacer correcciones sobre el momento. Un esquema gráfico, esto ahora lo vamos a ver bien igualmente en el trabajo. Las placas de registro, o sea, el rodete que vamos a confeccionar va a tener aproximadamente el superior, 1 centímetro en la parte posterior y 8 milímetros en el sector anterior. Esto porque vamos a simular de un modo rápido el volumen de los dientes, lo que hablamos antes. En las piezas posteriores vamos a tomar una medida estándar de 1 centímetro y en el sector anterior, como los incisivos y caninos son más delgados, por eso se confecciona con 8 milímetros. El tema también es hacerlo más delgado para que el paciente tenga lugar para posicionar la lengua, porque esto es lo que va a estar evaluando el odontólogo en boca. Tiene que tener una leve inclinación hacia el sector anterior, o sea que va a ser un poco más alto en el sector anterior que en el sector posterior. Eso de ahí es un esquema del modelo, la placa base y el rodete, o sea nosotros tenemos el modelo posicionado así. Nuestra placa base y el rodete va a tener que ser un poco más largo en el sector anterior que en el sector posterior. Eso por una cuestión anatómica, por eso es que las piezas posteriores son un poco más anchas y un poco más cortas en sentido ocluso gingival y en el sector anterior los incisivos son un poco más largos. Los puntos de cera en la placa de base, no sé cuál me estás diciendo. Vamos un poquito para atrás. El display al momento de adaptarlo no le pusimos cera. Lo que le pusimos fue un poco de talco sobre el modelo para que no se nos pegue el display. No sé si eso es lo que me estabas consultando. Lo que le hicimos en cera fue el alivio para la cubeta individual. Confirmame si es eso lo que estabas preguntando, si no lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Entonces, una vez que tenemos nuestras placas confeccionadas, lo que vamos a pasar a hacer es el registro. Fíjense que en el sector superior, en el sector anterior únicamente, tenemos una inclinación aproximadamente de 60 grados. Eso es porque la posición de los incisivos del paciente tiene una inclinación similar en una medida estándar. Acuérdense que todo esto nosotros estamos haciendo algo estándar para que el odontólogo pueda tomar un primer plano, un primer registro. Y esto, una vez que nosotros tenemos las placas de registro confeccionadas, el odontólogo lo que va a hacer es eso, llevarlo a boca del paciente, lo va a hacer ocluir, o sea, lo va a hacer morder, y va a empezar a comparar todos los registros que nosotros necesitamos. Por eso son placas de registro. Nosotros vamos a registrar, o sea, vamos a tener registrado la posición intermaxilar, o sea, el maxilar superior con la mandíbula, qué posición tiene que tener, que es lo que nosotros vamos a tener después montado en nuestro oclusor o el articulador. Yo ahora les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Para yo tener esta posición, esta ubicación de modelos, porque si no yo sí tengo los modelos sueltos, yo no sé cuál es la posición del paciente, ni sé cuál es la altura, no sé cómo es la posición en el plano sagital ni en el frontal. Entonces, necesito que el odontólogo lleve esas placas de registro a boca, que controle que el plano de oclusión sea el correcto, que controle la línea media, línea canina, que me lo marque en el registro para yo tener todos los datos necesarios
para después poder hacer el enfilado de la prótesis. Una vez que el odontólogo controla y toma todos estos registros, otra de las cosas que va a ver es el volumen vestibular, o sea que el paciente, estando con la boca cerrada, cómo le queda el contorno, que no le quede ni muy voluminoso ni que le quede metido hacia adentro como si fuesen las típicas bocas de viejo que tenemos todo arrugado el contorno labial. Tiene que tener una buena posición del labio, tiene que poder cerrar bien, entonces controla todos los registros que tiene que controlar el odontólogo en boca. A nosotros nos va a llegar directamente la placa de registro relacionada, o sea que esto lo va a sacar de boca, el odontólogo lo va a pegar antes de sacárselo de la boca y nos lo va a mandar con los dos modelos, los dos registros pegados. Entonces nosotros en base a eso sí vamos a poder proceder a montarlo. Vamos a ver cómo hacemos sobre esa placa base el registro en compuesto de modelar. Yo acá les voy a pasar rápido las fotos, pero ahora les voy a poner el video, yo esto lo tengo filmado, es lo que les decía que después les voy a subir a YouTube para que lo puedan tener y poder practicarlo en la casa. Lo que tenemos puesto acá atrás, esto es una taza de goma con agua caliente, con un paño, un filtro, una tela, pueden usar los pañuelos descartables o una lámina de papel. Esto es únicamente para que no se les pegue, porque como el compuesto de modelar es muy pegajoso, es un material termoplástico, es muy pegote, si se les cae en la taza de goma se les va a pegar y les va a arruinar la taza de goma. Entonces únicamente un papel, un paño, un pedazo de tela vieja, algo para proteger la taza de goma y que no se les arruine. Entonces, una vez que tenga temperatura ese material para poder moldearlo, van a ver que empieza a tener una consistencia como si fuese una plastilina, donde lo vamos a poder presionar y moldear para darle ese formato. Ahí comentan lo de los filtros de máquina de café, sí, eso funcionan perfecto y ya tienen una forma similar a la taza de goma, así les va a resultar muy práctico. En el caso de ayudarse con losetas de vidrio, usen vaselina o pueden humedecer la loseta para que no se les pegue. Y vamos a confeccionar y a darle esas medidas estándar que estábamos hablando antes. Acuérdense que dijimos en el sector posterior aproximadamente 1 centímetro de ancho y en el sector anterior entre 0,7 y 0,8, o sea que vamos a tener menos de 1 centímetro. En este caso está un poco ancho, pero lo que vamos a hacer después, a medida que se va trabajando, retirar material para poder pegarlo con eso mismo. Cómo se confeccionan los planos. Fíjense que las paredes de nuestro registro tienen que ser sumamente rectas. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros acá lo que vamos a hacer es dar un volumen general como si esto fuesen las piezas dentales del paciente, para poder tomar bien el registro y para no perder tiempo nosotros, porque si nosotros empezáramos a enfilar sin tener la relación de maxilares, ese enfilado en realidad no nos va a servir y vamos a estar sí o sí obligados a repetirlo. Entonces hacemos algo de un volumen similar para que el odontólogo pueda tomar todos esos registros. Con compuesto de modelar se va a pegar ese registro, se va a fijar el rodete a la base. Fíjense que tiene que ser sumamente prolijo. Eso lo que va a hacer es que el odontólogo pueda tomar bien los registros, que no tengamos líneas que nos confundan, y aparte que va a hacer que ustedes tomen habilidad en las manos y que tengan una buena terminación en los trabajos. Si ustedes se acostumbran a trabajar bien desde las placas de registro, todos los trabajos que realizamos en laboratorio, va a ser uno que tenga muy buena presentación y aparte que les va a ayudar a tener una buena crítica en cuanto a la calidad de terminación de sus trabajos. Me están preguntando cómo se llaman los materiales. Tengan en cuenta que lo que confeccionamos, bueno, nosotros tenemos el modelo de yeso piedra. La placa base está confeccionado con Bestplay. Y este material rojo que vemos acá es compuesto de modelar. Es un material bastante molesto para trabajarlo, pero es uno de los mejores para tomar registros de oclusión, ya que es un material bastante rígido, muy parecido a un plástico, entonces va a tener mucha estabilidad al momento de manipularlo y va a poder manejarlo muy bien el odontólogo también en boca. Fíjense la inclinación que decíamos antes. En el sector posterior es un poco más corto que en el sector anterior.
El rodete, ahí están consultando si se puede hacer con placa de cera. Sí, lo más habitual es que se hagan con rodetes de cera amarilla. Eso lo vamos a estar viendo a medida que vayamos avanzando. La idea es que ustedes aprendan a manipular el compuesto de modelar, ya que es uno de los materiales de excelencia, y después por comodidad se confeccionan también en cera amarilla, lo que tienen que tener ya buena mano para enfilar y demás, porque no vamos a tener la rigidez que tenemos con este material. Y tenemos las placas de registro confeccionadas. Con respecto a los chicos que no tienen casas dentales cerca para adquirir los materiales, no se hagan problema. Yo los videos los voy a dejar subidos a YouTube y lo que necesiten me pueden ir consultando. Estamos atados que bueno, toda esta situación fue muy particular y nos agarró todos muy de sorpresa. Así que no hubo forma de tener previsto que tengan los materiales comprados con anterioridad. Pero si los que tengan la posibilidad de ir haciéndolo, aprovechen el tiempo, lo van haciendo. Y los que no, cuando vayan a habilitar de nuevo la circulación y que se pueda comprar con normalidad, una vez que lo adquieran, van a estar todos los videos en YouTube como para que ustedes puedan trabajarlo y adelantar en la casa. Con esta situación particular que tenemos, o sea, siempre ustedes tienen que trabajar y adelantar en la casa, no se acostumbren nada más a trabajar lo que se hace en la facultad porque no van a llegar si no. Van a tener que esforzarse un poco en cuanto a dedicarle tiempo para ponerse al día después enseguida para poder aprovechar las clases. La idea es poder adelantar lo mejor posible toda la parte teórica para no consumir tiempo en la facultad con eso y poder dedicarnos directamente a la parte del laboratorio. Entonces nos vamos a poner al día enseguida, yo no creo que haya problema con eso. El canal de YouTube lo buscan como Gabriel Campra, PPR o prótesis parcial y les va a salir directamente el canal, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver entonces el video de cómo confeccionar esto. Fíjense que acá nosotros tenemos también medidas estándar de 1,8 centímetros en el sector posterior y 2 centímetros en el sector anterior, tomado desde fondo de surco. No es la medida que yo prefiera, pero es alguna de las medidas que van a encontrar en bibliografía. Yo prefiero que esa medida la controlen desde la cima de reborde. Que dijimos, la cima de reborde es el punto más alto de mi reborde alveolar, o sea, el reborde óseo. Esta parte de acá. Vamos a ver si se ve bien. Esa es mi cima de reborde. Entonces, yo prefiero que la altura no la tomen desde el fondo de surco. ¿Por qué? Porque dependiendo el caso, la reabsorción ósea y la anatomía del paciente, esta medida va a variar mucho. Entonces, si yo dejo 1,8 tomando desde el fondo de surco, no es algo que me vaya a dar una medida estándar. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Desde la cima de reborde. Aproximadamente 1 centímetro en el sector posterior y 1,2 centímetros o 1,3 centímetros en el sector anterior, desde cima de reborde al filo de mi reborde, de mi rodete de registro. Nosotros vamos a tomar cima de reborde al registro. Vamos entonces con uno de los videos para que lo puedan ir analizando. Denme un segundo que ya se los busco. Si van surgiendo dudas me dicen. Está con la explicación teórica, por esto lo grabé en la facultad, uno de los prácticos del año pasado. Pero si van surgiendo dudas me avisan o si no se escucha bien y lo vamos repasando, no hay ningún problema. Este yo se los voy a subir a YouTube para que puedan tenerlos y ir confeccionándolos en la casa. Lo que usamos nosotros en este momento es compuesto de modelar. Lo más habitual en consultorio es que hoy en día se está tomando con cera amarilla. Sigue siendo mejor en compuesto porque es más rígido y más estable. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es darle un volumen similar a lo que tiene que tener después la pieza dental y la prótesis para que el odontólogo lo pueda poner en boca y que vea la posición de los dientes, el plano oclusal y la altura que tiene ese registro. Entre otro tipo de registros que toman en consultorio, pero eso es lo que les va a venir, es lo más habitual. El compuesto de materiales
El compuesto es un material termoplástico, o sea que nosotros cuando lo vayamos a calentar, esto va a quedar maleable y nos va a permitir moldearlo. Termoplástico no es porque sea de algún derivado de plástico, sino por la plasticidad. Esto nosotros cuando lo calentemos lo vamos a poder ir trabajando. Si no se ve en algún momento, avísenme y lo vamos enfocando. Yo acá ya tengo el display hecho. Fíjense siempre que no queden filos, la zona de frenillo se alivia. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un registro estándar y después lo vamos a ir acomodando sobre esto. Para formarlo lo que vamos a usar son dos losetas, azulejos, lo que tengan como para poder alisarlo. Lo van a ir sumergiendo en agua y lo van a ir girando. Lo que le pedimos nosotros en cuanto al filtro de papel, al filtro de tela, un pedazo de tela, algo es para proteger la taza de goma. Esto si se chorrea queda pegado y no lo van a poder sacar. Entonces pónganle eso. La idea es ir mojándolo todo el material parejo y fíjense que se empieza a ablandar. El display simple se utiliza. Darle la forma. ¿Quién se acuerda de la teoría de las medidas que tenía que tener ese registro? Seguro que se acuerda, que tenga la punta de mano. Bien. 0,8 en sector anterior. Lo que buscamos con el registro es simular un volumen de pieza promedio, por eso las dimensiones esas que se le dieron. El sector anterior, si bien no llegan a 0,8, son más angostos, es para que tenga una superficie para adherirlo. Y en el sector posterior es 1 centímetro de ancho, es porque es aproximadamente el espesor de la cara oclusal. En algo estándar. Después varía, hay pacientes que tienen las bocas más chicas, un poco más grandes. Lo mismo que la altura. Eso lo que se le da es una medida estándar para que en consultorio el odontólogo lo pueda ir adaptando y tomar ese registro. Fíjense que esto ya empieza a tener una consistencia como para poder trabajarlo. Para los registros de mordida de este tipo de placas así rectangulares usen 1,5, porque si no les va a quedar muy chico. En el caso de las redondas, hay unas placas redondas, esa con una placa va bien. Lo que vamos a hacer es hacer un rectángulo como para tener una base para empezar a trabajar. A la loseta lo ideal es que le pongan un poco de vaselina o aceite o que lo humedezcan un poco para que no se les pegue. Y lo que van a hacer es ir aplastando de un lado y del otro para ir formándolo. Esto como para tener un volumen estándar y poder empezar a trabajarlo con eso. Sí, lo que vamos a hacer es una barrita para poder formarlo y poder distribuir el material. Después lo que vamos a hacer es ir alisándolo y dándole las dimensiones que tiene que tener. Una vez que tienen esa barra tanto en el superior como en el inferior, ustedes lo van a tener que curvar. Fíjense que esto ya en este sector está frío, entonces lo volvemos a meter en agua. Eso lo hacen permanente para mantenerle la temperatura. Lo van curvando, inclinan, en el caso del superior ya pueden ir inclinando un poco en el sector anterior para poder presentarlo sobre el modelo. Una vez que ustedes tienen esto presentado, lo que van a hacer es pegarlo a ese display y vamos a seguir trabajándolo. Yo acá traje uno que está frío para poder ir trabajándolo mejor. Esto yo ya lo alicé y le dimos la inclinación que tiene que tener en el sector anterior. El espesor, fíjense que es levemente más angosto en el sector anterior que en el sector posterior. Igualmente no se preocupen tanto de que quede tan liso que van a empezar a trabajar. Yo esto para poder agilizarlo y que ustedes empiecen con el práctico. Lo que vamos a hacerle ahora es algunas hendiduras al display para que tenga una retención mecánica. Si bien es bastante pegajoso y va a quedar pegado,
Con la espátula bien caliente van a hacerle algunas marcas en la cima del reborde para que quede trabado con el compuesto de modelar. Una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer con el compuesto, si ya lo tienen frío, es calentarlo apoyando solamente la superficie que vamos a pegar o calentarlo con la espátula también. La espátula en ese caso lo estamos calentando con el mechero Bunsen de los laboratorios. Si lo van a trabajar en la casa pueden utilizar la hornalla o el flameador. Igualmente tengan en cuenta que si es el flameador no tenerlo prendido demasiado tiempo para que no se le derrita la tapa, tengan control en eso. Si no, apáguenlo de a ratos, déjenlo descansar y después siguen trabajando. Una vez lo tienen pegado, lo que vamos a hacer es ir emprolijando los bordes y terminando de pegarlo bien. Vamos a usar el mismo compuesto de modelar, si necesitan usar un poco más le van agregando. Si ven que el material está demasiado blando y se les deforma cuando lo van trabajando, enfríenlo en agua o esperen un rato que se le enfríe y después lo van trabajando. Por eso yo agarré y traje 2 registros, porque tardan un poco en endurecerse. Así les permite ir trabajándolo sin que se les deforme demasiado. Vayan preparándolo, vamos a ir pasando por las mesas igualmente para controlarlo. Chicos, si prestan atención un ratito, vamos a ver cómo tienen que seguir. Este video es uno de los prácticos que hicimos en el año pasado, si no me equivoco, por eso me había quedado filmado, aprovechamos para verlo ahora. La idea es que quienes puedan ir adelantándolo, que lo puedan ir preparando en la casa mejor. Yo ese video en estos días me comprometo que se los voy a subir al canal de YouTube para que ustedes lo tengan a mano. Y les preparo el de Bestplay filmado para que ustedes vean bien la forma en que lo manejo, cómo se controla y cómo vamos haciendo el trabajo y cómo queda la placa terminada, para que puedan evaluarlo.
Acuérdense, si pueden llegar a hacer un grupo de WhatsApp unificado donde estén todos incorporados mejor, así les voy compartiendo información ahí en el grupo. Lo que sí les pido, que lo que sean consultas y demás, que vayan mandando en grupo de WhatsApp si hacemos eso, que se mantenga únicamente para las consultas, las dudas que vayan surgiendo de estudio, y no que nos pongamos a compartir cosas por fuera de la facultad, porque calculen, estoy en varios grupos de estudio y demás, y cuando se genera mucha cantidad de comentarios y se ensucia mucho la conversación y no se dedica al estudio únicamente, directamente no me pongo a leer los 70, 80 comentarios que tengan alrededor, y lamentablemente se terminan perdiendo consultas en serio. Entonces, si pueden unificar el grupo, incorpórenme, yo no tengo ningún problema, voy respondiendo todas las dudas que se les vayan generando y vamos compartiendo toda la información que sea necesaria para poder ir avanzando con la teoría. Los materiales para comprar, sí, van a necesitar Bestplay simple, superior, inferior, dos de cada uno por lo menos. Yo les diría que compren 3 o 4 como para tener en caso de que se les rompa. Si bien se puede reparar, más que van a estar trabajando solos en la casa para tener margen de error. Placas de compuesto de modelar, les recomiendo la marca Perfectin, funcionan muy bien. Si no, pídanle que sea alguna similar a eso. Van a necesitar por lo menos 3 placas, porque van a usar 1,5 por cada registro para poder darle un volumen adecuado. Modelo desdentado superior inferior, el que no lo tenga, que en la facu todavía no se lo hayan dado, pueden comprar en las casas dentales. Habitualmente el modelo desdentado es uno de los más comunes y lo tienen. Independientemente del formato, son todos desdentados completos, así que no hay problema, pueden comprarlo en cualquiera de las casas dentales. Tengan en cuenta que las casas dentales, la gran mayoría, están haciendo envíos a domicilio. No salgan de las casas, no vayan a acercarse a las casas dentales. Llamen por teléfono, en internet figuran, si no yo después les puedo pasar los contactos como para que puedan acercarse. Me agregan al grupo de WhatsApp y ya les mando todo el listado de materiales y dónde lo pueden comprar y todo. Bien, con respecto al video, yo lo puse como para que se guarden las historias, así que creería que lo van a poder descargar. Desconozco bien con qué programa lo hacen. Si lo pueden descargar y compartirlo a los compañeros, mejor todavía. Así lo ven las veces que sea necesario. Y yo después los otros videos, el video que estábamos viendo del compuesto de modelar y el que voy a preparar de placa de registro, se lo subo después al canal de YouTube para que lo puedan ver de ahí también y que lo vayan siguiendo y puedan hacer el práctico. Estén atentos a las redes sociales, tanto la mía como la de la facultad. Yo les voy a estar avisando. Lo más probable, no sé si la semana que viene tendrán transmisión de clases de materiales dentales o si continúan conmigo. Clases van a tener seguro, así que estén atentos por dónde se transmite, si lo voy a transmitir yo o alguno de los profes de materiales. Eso se va a estar publicando tanto en el Instagram de la facultad como el mío. Yo lo voy a compartir, sea que dé clase yo o no. Así pueden estar atentos. Lo más seguro que sea en el mismo horario y la modalidad de clases como lo de hoy. Si a alguno se le va ocurriendo que necesita ver algo en particular, algo que le quedó dudas, lo que sea, vayan anotándose en un cuaderno, en algún papel aparte, las consultas que vayan teniendo. Así lo podemos sacar al principio de la clase, hacemos el repaso, vemos lo que sea necesario y continuamos avanzando. Muchísimas gracias, espero que tengan buen fin de semana y bueno, a cuidarse todos, recuerden no salir. Con respecto a lo de los materiales dentales, todos los materiales que van a utilizar para estos prácticos se pueden desinfectar tanto con alcohol como con cloro, no les va a traer ningún problema, así que al momento que reciban la compra que hagan, recuerden pasarle un trapo, sea con alcohol o con cloro diluido, como para desinfectarlo y evitar riesgos, y pueden trabajarlo tranquilamente. Sí, Meli, si me haces un favor, mandame por mensaje privado si te comparto el número de teléfono mío y me agregan al grupo, no hay ningún problema.